Bienvenidos a todos a otro episodio de BIOS KOL Sessions. Hoy tengo el lujo de estar con un colega argentino, el doctor Franco de la Vedova, de Rosario, cirujano ortopeda, muy involucrado en lo que es la ortobiología de Argentina y de Sudamérica. Realmente un placer, un gusto tenerte acá. Hola Alberto, el ¿Todo gusto es bien? mío, sí, la verdad que muy contento de estar acá contigo, finalmente poder conocernos personalmente y felicitarte por el gran instituto que Gracias. tienes, la verdad que es un ejemplo de cómo haces los ortobiológicos a nivel mundial. Muchas gracias. Nosotros nos conocimos en un congreso por webinar, ¿no? Cuando Sí, estaba el tema del COVID, que estaba todo cerrado, hicimos un congreso juntos, Toby, ¿qué será? ¿El 2020 o fue 2021, el no? TOI del 2020, Qué donde loco. yo ya venía en el camino de ortobiológicos y encerrados, digo, bueno, a ver, empecé a buscar y vi el TOBI, la verdad que fue algo que cambió un poco mi visión del ortobiológico y bueno, hoy estoy acá para mañana ir al primer TOBI presencial, Qué bueno. así que va a ser un honor y encima compartirlo acá contigo. Qué lindo. Y siendo el vicepresidente de ATOBA de Argentina, contame un poco ese rol y cómo vino ATOBA y qué es lo que están trabajando en Argentina. Sí, ATOBA es la Asociación de Terapias Ortobiológicas, Ortopédicas. En Argentina es una asociación científica nueva que depende de la AOT, que es la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, ¿sí? Es una rama, es como una nueva subespecialidad donde muchos jóvenes y algunos no tanto hemos trabajado muchísimo para bueno, generar y que se genere este espacio de lo que es la medicina ortobiológica y poder darle lugar a esto que cada vez está creciendo mucho más. Tengo el honor de hoy ser el vicepresidente de esta asociación donde estamos tratando de involucrar a mucha gente joven, sobre todo, y también de transmitir las buenas prácticas en estas nuevas subespecialidades. ¿Y están las reuniones prácticamente son en Argentina o hay en Sudamérica? ¿Dónde se están haciendo las reuniones? Nosotros nos reunimos virtualmente, ¿sí? ATOA es de Argentina, a lo que es todo Latinoamérica, nos representa un poco lo que es SLAR, que es la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Cirugía del Trauma Deportivo. Y bueno, ahí estamos también en un comité de ortobiológicos en el cual formo parte, también ya representando a todo lo que es Latinoamérica, de Centroamérica a Sudamérica. Claro. Y contanos un poco cómo vos llegaste a la ortobiología, danos una idea de tu día a día en Rosario, cómo es y cómo implementás estas terapias. La verdad que bueno, es una gran pregunta. La ortobiología eh, la conocí como paciente, como ex deportista, ex jugador de rugby, por un médico de nuestra ciudad que fue pionero en Argentina en la ortobiología, el doctor Gastón Topol, el Mm. cual yo fui paciente. Él trajo de acá, hizo un fellowship en Estados Unidos. Llevó en ese momento la proloterapia, hablo año 1998 aproximadamente, 99. Bueno, fui uno de sus primeros pacientes y a partir de ahí yo ya era en ese momento estudiante de medicina, me apasionó la ortobiología. Y bueno, ya recién sepamos que en 2003 empezaron a usarse los primeros tratamientos en ortopedia con plasma rico en plaquetas, así que mucho antes de la aparición del plasma ya ahí me había picado el bicho, como decimos en Argentina, de la ortobiología. Sí, la proloterapia es interesante, ¿no? Con tanto avances en la plasma rica en plaquetas, células madre. No es como uno se ha olvidado la proloterapia, pero es como que ha evolucionado, ¿no? Pero también no olvidarlos que la proloterapia sigue teniendo muchas buenas indicaciones, ¿todavía la seguís usando? Sí, sí, sigo usando proloterapia en algunos casos. Sepamos que es un tratamiento mucho menos costoso, Sí. accesible para todo el mundo. No depende de la calidad biológica de la sangre o de la médula ósea del paciente. Es como más constante. Y en muchos casos mi indicación de proloterapia es solamente en tendinopatías que no sean tan crónicas o que no hayan tenido otros tratamientos previos con corticoides. Creo que es una muy buena indicación.
Y en claro, chicos también, donde no hay que sacarle sangre sí, y demás, ¿no? entiendo. ¿Y cómo fue la evolución a plasma rica en plaquetas y hoy en día a dónde la ves? ¿Sigue siendo así el caballo de batalla tuyo? ¿Qué herramientas estás usando adentro de la caja que tenemos de ortobiología? Sí, como todo médico que está en las terapias ortobiológicas, es como que fuimos muy criticados en su primer Sí, momento, ¿sí? Yo desde el año 2015 aproximadamente, en realidad 2013, empecé con algunos tratamientos con plasma y veía los resultados como los vemos hoy en día, que eran muy superiores a veces con ácido sí, hialurónico, que también lo sigo usando en algunas indicaciones. Pero bueno, realmente el apogeo fue cuando la evidencia médica nos empezó a respaldar a nuestros procedimientos que nosotros veíamos que funcionaban, pero bueno, no teníamos ese sustento científico que nos respaldaba a la toma de decisiones y a cada indicación que nosotros hacíamos. Incluso, vos lo sabes bien, hemos ido a conferencias y nos han criticado, no, y bueno, hoy en día esa evidencia nos avala y creo que es por eso que hoy todo el mundo se quiere meter en este mundo, con lo cual claro. está buenísimo. Y también muy bueno tener estos espacios para poder transmitir las correctas prácticas de estos procedimientos ortobiológicos que creo que es muy importante porque hay mucha gente que también subestima un montón de detalles y Sí. cuidados en seguridad e indicaciones. Creo que algo que estábamos hablando antes es que la ortobiología se necesita un grado alto de responsabilidad y de transparencia, ¿no? Al paciente, porque creo que, bueno, se lee mucho en las redes sociales o gente que hace mucho marketing y tal vez alguna gente viene con una idea inflada de lo que pueda tal vez llegar a ser un ortobiológico. Y el otro lado también, como decís, hay mucha gente que no lo conoce o otros médicos que tal vez subestiman, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrás el buen medio de comunicación con el paciente para que, bueno, en la consulta lo puedas educar y realmente darle una opinión de qué es lo que puede hacer un ortobiológico? Sí, creo que en todo esto dijiste una palabra muy importante que es educar. Sí, Trabajo mucho sobre la educación del paciente, que esto es una ayuda, es un tratamiento. Siempre soy claro y le digo al paciente que no es un tratamiento que va a regenerar su cartílago o a curar su artrosis, sino que es un tratamiento que es como un antiinflamatorio biológico donde va a modular todo su proceso degenerativo inflamatorio que tiene, por ejemplo, una rodilla degenerativa, ¿no? Donde le explico que se liberan los factores de crecimiento y que esos factores de crecimiento son muy potentes como antiinflamatorios, muy potentes como analgésicos, que estimulan a las células sinoviales a secretar el propio ácido hialurónico del paciente y de esa forma mejora el dolor, la movilidad, o sea, la calidad de vida del paciente, pero que no es un tratamiento regenerativo. Soy muy claro con eso en todas las patologías, sí, ¿sí? Y también, como dijiste, trabajo mucho en la educación, porque a veces el paciente piensa que solamente con las inyecciones va a ser suficiente. Hacemos mucho hincapié en lo que es la rehabilitación, claro. ¿sí? Trabajar sobre como le digo yo, las causas que generó esa patología, ¿sí? Sí, La falta de movilidad, la falta de estabilidad, la falta de fuerza de las articulaciones y también todo el componente general. Trabajamos mucho sobre la preparación del paciente sí, previo a los tratamientos, durante y luego en lo que es la alimentación y no solamente basado en descender de peso, sino que todo lo que es la alimentación y la suplementación antiinflamatoria, que sabemos muy bien que esto afecta directamente a lo que son las articulaciones, tendones y cualquier estructura de nuestro cuerpo que esté enfermo. claro, es como que si yo estoy obteniendo plaquetas para tener una respuesta para sanar o curar o bajar la inflamación, si tu cuerpo, tu metabolismo está alterado a un nivel inflamatorio, no va a funcionar tan bien como que si nos preparamos para recibir el tratamiento, ¿no? Tal cual, de esa forma, creo que en los próximos años va a haber un gran desarrollo sobre ese área y vamos incluso a poder mejorar todo los resultados de estos tratamientos. Es difícil a veces que los pacientes se adhieran a eso porque es mucha Sí, exigencia,
es mucho compromiso del paciente. Bueno, por eso recalqué la palabra educación y eso en Claro. cada consulta trabajamos duro sobre ese punto. Y en la parte de nutrición, ¿vos usan un nutricionista en la oficina o en la clínica? ¿Hay suplementos que tal vez usan o dietas específicas que usan para los pacientes? Sí, sí, trabajamos con una nutricionista donde ella hace toda una evaluación de los hábitos del paciente. Vamos trabajando de a poco, tampoco cambiarle la vida de un minuto a otro, sino ir trabajando consulta a consulta sobre los hábitos y focalizándose en una dieta más antiinflamatoria, evitar todos los procesados y excesos de hidrato de carbono, que sabemos que son los que generan más inflamación. Sí. Bueno, y te digo, en Estados Unidos acá eso es un problema exponencialmente más grande. Y sí, es un compromiso muy grande, pero también lleva mucho tiempo, ¿no? Con un paciente te viene a ver porque le duele la rodilla, viste, desenfocarte del dolor de la rodilla a, bueno, vamos a cambiar todo, así que me gusta la idea de trabajar con un nutricionista y dividir para conquerar, ¿no? Sí, sí. Y Eh, también trabajo con una hemoterapista que es la que procesa nuestros plasmas. En Argentina generalmente el procesamiento de plasma lo hace un hemoterapista, puede tener un bioquímico como asistente. En la mayoría de los casos el médico no es el que hace el plasma. Bueno, esta persona que es de nuestro equipo trabaja mucho también sobre toda esta suplementación, trabajas con sueros donde mejora toda la parte del metabolismo interno para mejorar la recepción celular al plasma y en general, ¿no? y eso es muy particular de Argentina, tener que trabajar con un hemoterapista para preparar el plasma. Sí, Porque te digo, acá en Estados Unidos el doctor lo puede hacer directamente en la clínica, no, no tiene que acceder a un hemoterapista. Eso es algo... sí, en Argentina está lo que se llama la ley de la sangre, que es la ley 22.990, si no me confundo, donde habla que todo el procesamiento y manipulación de la sangre lo debe hacer un hemoterapista. ¿Sí? Hay un gris sobre los bioquímicos y demás, si pueden o no puede. Hay unas legislaciones por ahí provinciales que lo avalan, otras nacionales que no tanto. Pero generalmente la mayoría de los casos se maneja de esa forma. ¿Sí? Pero sí se puede hacer en clínicas privadas, no tiene que ser en un centro académico o a través de un estudio. O sea, es No, completamente... no, primero que eso es lo que dice la ley, Sí, después en cada rincón del país pasan cosas bastante distintas, sí, como en todos que lados. bueno, ahí está ATOA tratando de transmitir un poco de eso y concientizar a la gente porque hoy, como te dije antes, todo el mundo está metido en el mundo del plasma y de lo biológico, eh, primero porque ve buenos resultados y segundo también por a veces intereses más comerciales, por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, pero trabajamos mucho sobre la comunicación de eso y tratar de que se hagan bajo normas de bioseguridad. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son tus indicaciones que estás viendo mejores resultados? ¿A dónde es que realmente vas directo a un ortobiológico? Bien, mira, creo que la artrosis o la artropatía de rodilla hoy es, primero, en donde tenemos más evidencia médica y segundo, donde sabemos que siempre el paciente mejora, Sí, ¿sí? Y ahí va donde hay que ser muy claro con el paciente. Yo lo que le digo es, este tratamiento es para que vos estés mejor, esto no te va a curar, no va a estar perfecto, sobre todo en casos de artrosis moderadas, incluso en algunos casos avanzada. Eh, yo no me dedico a hacer artroplastía de rodillas, soy cirujano, hago artroscopía y demás. Hago preservación articular, pero no hago artroplastía. Previo a la pandemia, muchas indicaciones directamente lo pasaba para mi socio para que le haga una artroplastía en la rodilla. En la pandemia pasó de que muchos pacientes no se querían o no se podían operar y es como que amplié mis indicaciones sí. como por una obligación y también me imagino que te debe haber pasado a vos. Me vi sorprendido como casos de artrosis muy severas
pacientes que mejoraban sustancialmente y quizás le ganaban 2 o 3 años a esa patología para poder operarse luego de la pandemia o luego de que ellos realmente se convenzan de un tratamiento como la artroplastia. Acá en Estados Unidos son mucho más quirúrgicos y con una artrosis leve quizás el cirujano dice, bueno, va a prótesis y el paciente se hace una prótesis, ¿no? En Latinoamérica en general el paciente no quiere operarse y busca todas las opciones para no hacerse un procedimiento quirúrgico. Y respondiendo a tu pregunta, la otra indicación que muy relacionado estoy en el deporte y que veo mucho son las tendinopatías. Me encanta hacer biológicos en tendinopatías, especialmente en el tendón rotuliano y en la patología del hombro. Yo soy principalmente cirujano de hombro y donde veo resultados, la verdad que muy buenos, sobre todo bueno. en deportistas o en gente que tiene problemas glenomerales también. Vamos a enfocarnos en la rodilla, ya que fue Sí. la primera respuesta. La bioformulación, o sea, ¿cuánta sangre te gusta sacar? ¿Cuánto te gusta? ¿A qué volumen la reducís? Y después, dos preguntas más. ¿Te gusta usar PRP pobre en leucocitos, rico en leucocitos para artrosis de rodilla? Y después, la última de esa es, ¿solo infiltrás la articulación o estás viendo de inyectar adentro del hueso también? Bien, la verdad que es una pregunta muy buena. Mi enfoque en la rodilla es, como le digo, 360, Sí, ¿sí? Porque creo que es una articulación bastante compleja y donde el dolor no solamente proviene del cartílago, ¿sí? Por ahí uno de los principales errores es focalizarnos en el cartílago, hacer una infiltración con plasma sin hacer eco y demás. Hoy el eco te da la posibilidad, si cualquiera puede infiltrar una rodilla interarticular teniendo un 80%, 90% de efectividad. Ahí ya tenés un 20, sí, 15 donde no sos efectivo y creo que es un montón porque tenemos una gran responsabilidad. Estamos claro, haciendo un tratamiento que no lo cubren las obras sociales sí. y los seguros y son costosos y entonces tenemos que ser súper efectivos. Entonces por eso el eco, pero además el eco te da la posibilidad de, en caso de tener fluido en la rodilla, poder detectarlo, aunque sean a lo mejor 5 cc, hay que sacarlos, porque si no, nosotros vamos a aplicar nuestro plasma y diluirlo con todo ese fluido inflamatorio y Claro. seguramente el resultado no va a ser el mismo. Eh, Después, sobre el tema de huesos, sí, esto lo incorporé hace unos pocos años, ¿sí? Viendo cosas del Toby, Sí. empecé a ver que transmitía mucho sobre eso y por ahí Muchas estaba. cosas que trajeron los españoles, Sí, ¿no? sí, sí. Y la verdad que veo resultados muy buenos. Es doloroso, hay que hacerlo Sí, con mucho sí, mucho cuidado cuidado. y consuma normas de esterilidad. Es doloroso sobre todo cuando uno inyecta, ¿no? Sí, Y después me gusta mucho abordar toda la parte miofacial de la rodilla, porque la mayoría de las rodillas con artrosis vienen con un grado de déficit de extensión y abordando esas estructuras miofaciales y tendinosas, las relajamos y ayudamos a que esa rodilla se extienda, ¿sí? Porque es como un mecanismo de defensa que tiene la rodilla, como le digo yo, sí, eh, dobladita, ¿sí? sí. Entonces vamos por ese lado de un abordaje 360. Cantidad de sangre, más o menos, yo infiltro 8 cc en la rodilla. Ok, Tratamos de llegar más o menos a 5 billones de plaquetas. No lo evalúo antes de la cantidad antes de infiltrar, sino retrospectivamente. Generalmente controlo a los pacientes de la cantidad que hemos aplicado. Cuando veo un caso que no anduvo demasiado bien, en la mayoría de los casos veo que tienen pocas plaquetas, esos casos que no andan claro. tan bien, o en algún caso de que esté haciendo algún trabajo prospectivo para poder evaluar cada cantidad de plasma. Y con la otra pregunta, uso sin leucocitos en la articulación, Sin ¿sí? leucocitos. Creo que los leucocitos pueden generar reacción inflamatoria, ¿sí? Tengo muy pocos casos de reacciones inflamatorias, por suerte. Creo que la eco es clave para eso. Sí, Y también aplicamos un poco de plasma cuando hay lesiones meniscales degenerativas.
o dolores meniscos capsulares, aplicamos siempre bajo vía ecográfica directamente en el peritendón o en caso de rupturas pequeñitas o degenerativas adentro del tendón. Creo que eso también me cambió muchísimo los resultados en estos procedimientos. Qué bueno. Y creo que es importante, ¿no? Tener una idea para todos los que están mirando y quieren tal vez empezar a hacer PRP, de tener una idea de qué es lo que querés hacer con el biológico, ¿no? Si va a ser antiinflamatorio, si va a ser más del lado regenerativo. Si cambiamos de tópico a tendinopatías, ¿vas ahora a una formulación rica en leucocitos? ¿Cómo cambia el bioformulación cuando vas a tendinopatías? Sí, la evidencia clínica no nos da mucho sustento para elegir uno u otro, Sí, ya que los resultados son similares y sí tenemos rico en leucocitos más complicaciones, que es principalmente el dolor. sí, El tendón creo que es la estructura que más duele en nuestro cuerpo para infiltrarla con plasma, pero yo me baso en dos cosas. Primero, las ciencias básicas, ¿sí? sí, Porque muchas cosas de las que hacemos o de las que hemos hecho no han tenido un sustento científico serio para poder realizarlas. ¿Sí? Nos hemos basado mucho en las ciencias básicas y lo que yo le digo el sentido común sí, y también nuestra experiencia con unas cosas que hemos sido pioneros, ¿no? En todo sí. esto, que hoy nos están respaldando científicamente muchos trabajos de lo que hemos hecho en mucho tiempo, ¿no? Pero yendo bien a tu pregunta, en tendinopatías bien degenerativas, uso rico en leucocitos, Ok, ¿sí? Adentro del tendón, ecoguiado siempre, busco el foco bien de tendinosis, que muchas veces es bien degenerativo y como pastoso, y en otras veces cuando vos ves bien que introducís el plasma dentro del tendón, es como que si deseca donde hay un foco de ruptura, claro. aplico ahí y también en el peritendón en toda la parte más reactiva de la tendinopatía reactiva, infiltro longitudinal y también el plano transversal para abordar todo eso. Y hace ya varios años que empecé a infiltrar con un plasma pobre en leucocitos en el peritendón, hablando por ejemplo del tendón rotuliano o el tendón de supraespinoso o en la tendinopatía lateral de codo, en los tensores de muñeca, por ejemplo. Bueno, y con ese punto, tenemos diferentes tipos de tendones. ¿Te hace diferencia el tipo de tendón en si elegís tal vez empezar con un esteroide o ir directo a PRP? Sí, sí, esa es otra pregunta muy buena, otro comentario muy bueno. Hay algunos tendones que yo le esquivo un poco en hacerle plasma directamente. Por ejemplo, en el tendón del bíceps, a nivel de la corredera bicipital, creo que la tendinopatía del supraespinoso del manguito es muy, pero muy compleja porque está no solamente el dolor proviene de esa tendinosis o ruptura parcial del supra, sino de cuestiones biomecánicas, de cuestiones escapulares, déficit de rotación interna que hace que ese hombro no funcione correctamente y que nosotros en todo el proceso de que le vayamos a hacer algún tratamiento tenemos que trabajar sobre la causa que enfermó ese paciente, Claro. que es mejorar la biomecánica. Pero en el caso mío, y lo he descubierto a través de siempre infiltrar primero el bíceps y veo como muchas veces el dolor, siempre el dolor desciende. Sí, Infiltrar el bíceps cuando hablo con lidocaína y corticoides, sí, ¿sí? Siempre desciende el dolor, a veces desciende un 50%, a veces desciende un 70% o hasta un 100% en casos de tendinopatía del supraespinoso. claro, Entonces, yo de esa forma aprendí a que el bíceps es un gran generador de dolor y por eso siempre lo abordo en los tratamientos como complemento del manguito. Y cuando el dolor viene bien del bíceps y vos ves esa ecografía donde el bíceps está degenerado, una corredera donde tiene fluido alrededor del mismo, o incluso en la resonancia, me gusta mucho hacer corticoides intracorredera y subacromial, ¿sí? ok, Tengo una contraindicación relativa para el uso de corticoides, que si hay foco de ruptura parcial, voy a plasma directamente porque he visto cómo a través de los años, durante muchos años he infiltrado rupturas parciales con plasma y a los meses o años vienen esos pacientes con rupturas completas y bueno, tengo que hacerle cirugías claro.
ya que me dedico a eso, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el manguito ideal para PRP? O sea, vamos a, no solo de tendinopatía, pero ¿a qué punto de ruptura decís, bueno, ya el PRP no va a funcionar, vamos a operar, o este es perfecto para Sí. PRP? El ideal es un manguito con tendinosis sin foco de ruptura, o Sí, rupturas muy chiquititas, que están más intratendón, no son ni bursales ni articulares, claro. que no tienen tanto dolor ni tendencia a la rigidez. ¿Sí? Ok. Le tengo mucho respeto al manguito cuando hay pacientes que ves que tienen dolor a la movilidad, porque he tenido muchos casos de que yo mismo he generado capsulitis adhesiva Sí, por generar dolor y le tengo muchísimo respeto sí, al plasma en el manguito y hay que ser muy detallado. El caso ideal es ese, un caso de la tendinosis, que realmente lo hago en casos de que el paciente eh, no haya mejorado con un buen procedimiento de rehabilitación, ¿sí? claro. Siempre intento, no lo infiltro directamente, no le indico tratamiento biológico. Antes infiltraba mucho con corticoides, tenía muy buenos resultados, subacromial y en PLB, Sí, pero bueno, la evidencia ahora nos está mostrando que los mejores resultados a mediano y largo plazo son con el plasma, sí, por eso me he pasado plasma, hay que tener cuidado también sí. en la indicación de que son tratamientos que no lo cubren los seguros y entonces explicarle muy bien al paciente que lo va a poner en un gasto, pero bueno, está buscando resultados a mediano y largo plazo y no a corto plazo. Y después otra indicación mía en rupturas parciales, en caso de que no tengan una indicación quirúrgica, siempre indico plasma, Claro. inicialmente. Eh, Porque sé que el paciente va a tener más chance de mejorar, va a mejorar el tendón que queda sano también, ¿sí? Eso va a ayudar a Sí, mejorar el tal cual. dolor y bueno, creo que va a ayudar a mejorarlo. Sabemos que en las rupturas parciales los resultados son más pobres que en las tendinosis Sí. aisladas del supra, pero bueno, esa es mi indicación. Yo lo que he notado con el manguito y el PRP, que es el tal vez el que más duele Sí, después de la infiltración, una vez que la anestesia bueno, se pasa. Y, viste, lo he visto tardar 3 4 5 meses, viste, para que realmente el PRP por fin funcionó. Y trato realmente de ser transparente de eso y educar al paciente que, mira, ¿qué vas a hacer los próximos 3 4 semanas? ¿Tenés algún viaje? sí, ¿Tenés algún plan? Porque esto te va a bajar, ¿viste? Y trato de, por lo menos en esos casos que tal vez dice, sí, me voy, no sé, a Europa. Bueno, en vez de ir adentro del tendón, hacerlo en subacromial o intraarticular y dice, vení después del viaje y si no estás mejor, ahí vamos adentro del tendón. sí. ¿Ves cosas Sí, similares? creo que esa es la clave, lo dijiste vos. De hecho, los trabajos que hablan de plasma en manguito, muchos trabajos, por ahí algunos dicen sí se hace bajo ecografía, pero no describen si se hace intratendón Sí, o dónde se infiltran. claro. Creo que el 20% de trabajos son claros con eso. Y en mi punto de vista, yo en un momento siendo cirujano de hombro abandoné la indicación del PRP en manguito por el mismo problema que me acabas de comentar, Sí, el dolor que genera. Pero creo que un tip para eso es infiltrar muy poca cantidad de plasma adentro del tendón. Ser un cc, sí, quizás como mucho, o dos en algunos casos cuando ves que no tenés resistencia porque hay una ruptura claro. y demás. Creo que ese es un tip muy No importante pasarse. y sin filtrar subacromial e intraarticular para bañar el plasma, con plasma el manguito de su cara bursal y de Sí, su cara articular. particular. Y también la otra tip es empezar terapia física inmediatamente solo con movimientos pasivos, ¿no? Creo que Sí, es algo que le digo, mira, olvídate de la fuerza, tu primer trabajo es recompensar el movimiento, ¿no? sí, creo que es clave, digamos, lo que buscamos en un manguito es, en un hombro con una tendinopatía, primero tener buena movilidad, buena estabilidad articular, pero la movilidad es clave, ¿sí? Clave. Y te repito, soy muy precavido en los pacientes que tienen dolor a la movilidad para hacer un tratamiento regenerativo Sí. en manguito. Un punto que tal vez ya lo hablaste, pero es la importancia o tal vez el efecto sinergístico que tiene la ortobiología con la terapia física, ¿no?
y la importancia de no hacer una infiltración y decir, bueno, te veo en un par de meses sin ningún plan de terapia física o de rehabilitación. ¿Cómo manejas esa parte? Yo soy claro con el paciente y le digo que esto es parte del tratamiento, que la mayor mejoría se la va a dar la rehabilitación. Le explico, mira, la rehabilitación no te va a curar, no te va a regenerar, no te va a ayudar en nada, solamente va a mejorar tu biomecánica para que vos empieces a funcionar bien y no te hagas daño en cada paso que haces de tu vida, por Claro. ejemplo en la artritis de rodilla. Sí, Entonces, va a mejorar la movilidad, va a mejorar los tejidos blandos, va a mejorar la fuerza, la estabilidad lumbopélvica para que vos puedas funcionar bien y no te hagas daño luego. Creo que es la parte más importante de eso. Lo mismo que en un tendón, trabajar sobre todo un tendón rotuliano que está funcionando mal por un desbalance lumbopélvico o por un acortamiento de flexores de cadera o por una falta de movilidad de tobillo. Si no abordas eso, el paciente va a volver a funcionar mal. Vos lo curaste con el plasma, ponele, ¿no? sí, Va a volver a su deporte, va a correr mal, va a compensar y se va a enfermar nuevamente. Entonces creo que eso es claro. clave. Sí, yo lo que también trato de ver es qué tipo de ejercicios, viste, van a hacer o están haciendo, ¿no? Y soy muy claro que cuando te hago esta infiltración en el tendón, es como resetear, ¿no? Vamos a empezar de cero y empezar de nuevo. Y la progresión que me gusta hacer es primero recompensar el movimiento, después me gusta mucho empezar con ejercicios isométricos, después a concéntrico y finalizar con excéntrico, ¿no? Sí, Que es tal vez lo opuesto, porque lo que veo gente que tiene tendinopatías cuando va al kinesiólogo, lo primero que le quieren hacer es ejercicios excéntricos, ¿no? excéntrico, sí. Porque bueno, sí, sí se han demostrado que funcionan para problemas de tendinopatías, pero es reversar un poco ese pensamiento. Cuando yo te hago esta infiltración, asegúrate que el kinesiólogo sepa estos pasos. Sí, es clave. Creo que son contados los casos de pacientes que he hecho un tratamiento con ortobiológicos que no esté adherido ya previamente a un protocolo de rehabilitación. Prefiero no infiltrarlos muchas veces porque Sí, después son pacientes que fracasan a los claro. tratamientos. La progresión de ejercicios que dijiste es la misma que uso yo, isométricos, concéntricos y Sí, excéntricos. Es clave, es dándole una carga progresiva y ordenada a ese tendón y ascendente. Creo que es crucial eso. Hoy por suerte, al menos en Argentina, los kinesiólogos manejan muy bien eso. qué bueno. Creo que es un poco antiguo el tema del concepto del excéntrico en la Sí, etapa final. Fue ese protocolo que describió ya hace mucho tiempo con el Aquiles, creo que fue Alferson que lo describió, pero hoy se focaliza en isométricos. Creo que sabemos que estos ejercicios generan un estímulo mecánico en el tendón que desencadena toda una respuesta biológica de reparación. Y usaste una palabra que me gusta mucho usarla, que es resetear. Creo que sí, con el tratamiento con plasma o con proloterapia incluso, lo que hacemos es como que reseteamos ese tendón, le damos la capacidad a ese tendón de resetearse y comenzar su proceso de reparación nuevamente que ese tendón tendinopático, tendinosis, con tendinopatía ha perdido. y creo que la última fase que también a veces le erramos es la parte de volver al deporte, ¿no? Que es muchos de los atletas, sobre todo los jóvenes que tal vez no tienen alguien que los guíe, es que bueno, quiero ver si todavía estoy lesionado o no. Entonces van de cero a tratar de competir o tratar de hacer, ¿viste? Una exigencia muy grande para ver si sienten el dolor o no. ¿Cómo manejás esas expectativas del atleta y a qué fase, como a cuántas semanas después de una infiltración, en general, porque cada uno es diferente, empezás la fase de vuelta al deporte? Bien, es un tema difícil, Sí, sobre todo si uno maneja atletas de alto rendimiento, pero creo que es una de las partes más importantes junto con la rehabilitación, manejo que tiene que ser, como dijimos, ordenado y muy sí, progresivo y no siempre es ascendente. Yo le explico al deportista que su recuperación
y su vuelta al deporte no va a ser así lineal, sino que va a ser así, va a caer, va a volver, y que nosotros vamos a ir empujando de atrás lo más rápido posible Sí, su retorno. Pero que en la prueba de empujar ese retorno lo más rápido posible vamos a tener un error porque vamos a estar jugando al límite de su capacidad y que en un momento seguramente nos vamos a pasar y él va a tener síntomas y ahí es donde vamos a tener que retroceder para nuevamente después avanzar. No le doy tiempos. Creo que darle un tiempo a un sí, deportista es uno de los peores errores que va a hacer porque va a jugar en contra psicológicamente para su cabeza. tal cual. Los pacientes que tienen un tiempo en la cabeza generalmente no lo pueden superar y su ansiedad le hace muy mal. Me apoyo hasta con psicólogos deportivos con eso. Algo Sí, que he aprendido de los psicólogos deportivos es darle a tus pacientes objetivos a largo plazo para que ellos vean, perdón, a corto plazo, para que ellos vean que están cumpliendo y que van mejorando. Si ellos tienen el retorno de deporte en la cabeza, es como que lo ven muy lejano, tienen mucha ansiedad y eso sabemos también que no nos ayuda a no, nuestra sí, recuperación. tal cual. Bueno, vamos, obviamente creo que detallamos bastante el caballo de batalla, el Sí, PRP, pero hay otros ortobiológicos, hablando de bueno, células madres, de médula ósea, de usar la grasa adiposa. ¿Cómo ves esos ortobiológicos y cómo los ves que están siendo usados en Argentina? bien, en Argentina hay un grupo de médicos que está utilizando mucho todo el microfragmentado del tejido adiposo, ¿sí? Con muy buenos resultados, gente que tiene bastante experiencia. Eh, a mí, y lo mismo con el BMAC, ya hace mucho Sí, tiempo que se usa, generalmente en rodilla, perdón, en cirugía es donde más se usa el BMAC. Hay pocos médicos que yo conozca en Argentina que usan BMAC en consultorio o en una sala blanca, ¿no? Que en mi punto de vista no está mal hacerlo de esa forma. A mí me ha costado bastante encontrar las indicaciones para estos derivados de células mesenquimales, porque primero que me ha ido muy bien con el plasma, ¿sí? sí, Entonces soy muy criterioso, repito, es un tratamiento que no lo cubren los seguros y un tratamiento con microfat o con BMAC sale casi 4 veces más que un tratamiento con plasma, entonces uno tiene que poner eso en la balanza, además de también son más invasivos, no están exentos de complicaciones y entonces pongo todo eso en juicio. Ahora, cuando tengo un paciente que falla al tratamiento con plasma, por ejemplo una tendinopatía rotuliana o un alto rendimiento que tiene una ventana de un mes y vos tenés un shot para hacerlo mejorar, o un paciente que viene de afuera del exterior o de una provincia donde con una sola infiltración tiene la oportunidad de hacerse una sola infiltración, ahí es donde uso o microfat o BMAC. entiendo. Y el concepto de poder adquirir la célula madre y después hacerla replicar o crecer en cultura, ¿eso se puede hacer en Argentina o en Sudamérica? Sí, ¿Cambia mucho de país a país? una pregunta muy interesante esa. La ley en Argentina es media gris con eso, Sí, ¿sí? Entonces hay muchos médicos que hacen expansión de células, ¿sí? Yo he hecho en contados casos, ¿sí? Pero es como que es gris. Entonces, la verdad que no sabemos. Hay laboratorios muy serios que se dedican a eso, que tienen mucha experiencia con el cuidado y con el manejo de cordones umbilicales, laboratorios con trayectoria muy grande y con todos los controles de calidad que se necesitan, que son los laboratorios donde yo he confiado a hacer esos procedimientos, ¿sí? Repito, esos procedimientos son más costosos todavía que sí, los otros seguro. y demás, pero bueno, en indicaciones precisas uno lo encuentra y en los casos que he hecho, la verdad que los resultados son maravillosos, ¿no? Qué bueno. Son buenos. Perfecto. Y cambiando al tema de cómo usar estos ortobiológicos en el quirófano, ¿cómo has transicionado a usarlos o no usarlos? ¿Cómo es tu preferencia de un paciente que le vas a reparar el manguito rotador? ¿Preferís usarlo
en la cirugía o preferís esperar hasta el periodo postoperativo? Bien, sí. La indicación, por ejemplo, en un manguito, por ahí en caso de rodilla, una sutura meniscal aislada, de una ruptura de nasa de baile aislada, sin complejo de cruzado. eh, yo prefiero hacerlo después, ¿sí? Porque yo soy cirujano artroscopista y veo cómo queda agua, a pesar de que uno seque la rodilla o el hombro queda infiltrado en todo el tejido subcutáneo, ese líquido, y va a volver a la articulación, queda metido intraarticular, no se puede sacar todo el agua que tiene, y con ese lavado sale también el plasma o las células o lo que le apliquemos. Entonces, cuando uso células, que a veces he sacado de la metáfisis del húmero o de la cresta ilíaca en manguito, bueno, sí lo hago en el mismo procedimiento, pero cuando uso plasma, es mi principal indicación, eh, eh, acompañado de una cirugía, son esos manguitos con rupturas relativamente grandes y muy degenerativos, lo hago generalmente 3 semanas después del procedimiento, donde veo que las heridas están bien, que el paciente no tiene ninguna complicación inmediata. Ahí es donde aplico el plasma. Es una pena porque al paciente por ahí le duele un poco, viene operado, tiene que hacerse otra vez otro procedimiento y demás, pero bueno, creo que es lo mejor, ¿sí? Para evitar de que la mitad de nuestro fluido se diluya y se vaya con el agua. Lo mismo en las rodillas, 3 semanas después de una ruptura compleja, suturada, aislada de menisco, le hago el plasma intrameniscal e intraarticular Ok. en la rodilla. Y para preparar al paciente, vos hablaste un poquito de, bueno, el cambio de nutrición, medicamentos que parás antes o después de la infiltración. ¿Cómo preparás un paciente para un procedimiento Sí, ortobiológico? la verdad que en el último año le empecé a dar mucha importancia a eso, porque veo cómo los pacientes que se adhieren a una alimentación antiinflamatoria, que tienen una consulta previa con mi hemoterapista que hace medicina integral, tienen muchísimos mejores resultados que los pacientes que no lo tienen. No tengo documentado eso, pero bueno, lo voy viendo. Y también hay, por ejemplo, vamos a hablar de las complicaciones, que tuve 2 infecciones en toda mi vida de plasma. Las 2 infecciones fueron en pacientes diabéticos, pacientes por ahí un poco descuidados y demás. Bueno, creo que está muy relacionado a todo eso. Hoy le hago a los pacientes diabéticos que tengan una buena evolución con un perfil metabólico, hago que mejoren todo su metabolismo, su control en su diabetes, su inflamación celular y después recién empiezo con el tratamiento. Perfecto. Y vamos a cambiar un poquito. Vos tenés mucha experiencia, sos jugador de rugby, creo que entrenador de rugby fuiste. Y bueno, y ahora siendo médico para jugadores de alto nivel de rugby, ¿cómo has visto en Argentina la incorporación de ortobiológicos en atletas profesionales o en el rugby en sí? Sí, en el rugby no es un tratamiento que esté instaurado. El rugby, salvo el alto rendimiento, es un deporte muy amateur, ¿sí? Sí. Entonces como que se mezclan con todo el resto de los deportistas, ¿sí? Los jugadores de rugby son como lo mismo que un jugador de básquet, Sí. de vóley o incluso un jugador de fútbol de liga local, ¿no? Hoy creo que en Argentina el deportista que más tratamientos con plasma se hace porque culturalmente está instaurado es el fútbol profesional. ¿Sí? Tengo muchos amigos que son médicos de los distintos equipos de fútbol, de Rosario Central, de Newell, de equipos también de Buenos Aires, de Huracán, de Racing, que donde sí se hace plasma, medio como eh, es el paciente que te lo pide, el deportista que lo pide, porque sabe que su amigo que está en Europa se hace plasma para las lesiones musculares, entonces lo viene a pedir y viste que el fútbol en Argentina es muy cabalero, entonces cuando uno hace algo que le va bien, todos van ahí Claro. detrás de eso. También desde una corriente europea, muchos jugadores argentinos han jugado, están en Europa y en Europa
Eso es algo que, por lo menos para las lesiones musculares, Sí, que es algo que hoy tanto no se utiliza, o es una de las indicaciones que ha quedado más atrás. Los jugadores de fútbol la utilizan, o cuando vos le haces una indicación, no tiene ningún problema y te dicen, sí, sí, quiero eso, vine a buscar eso. claro. Sí, acá, bueno, he visto mucho cambio en los últimos, viste, 10 años, ¿no? Como comentaste, hace 12 años muchos médicos de equipo decían, no, eso directamente no funciona, pero el jugador fue el que buscando opciones y mejores cosas lo iba a buscar a otros lados, ¿no? Y ahora hay como, decís vos, culturas, hay equipos que son muy pro ortobiológico, otros que, bueno, probamos todo el resto y hay otros que todavía no. Pero Sí, he visto un cambio en la cual el jugador en sí lo va a buscar. sí, depende mucho del médico del equipo, ¿sí? Sí, Porque va a depender de la idea sí, de ese médico. El deportista confía mucho generalmente en el médico del equipo. Y entonces como que hoy lo que está pasando es que más médicos de equipo, o team physician como dicen sí, acá, están por esa línea, claro. ¿sí? También es un empuje que a veces, como decís vos, lo hacen los deportistas, porque o te quedas de un lado o te quedas del Claro. otro, y si no, si ese médico de equipo, que yo sigo médico de equipo, por ejemplo, veo que yo no estoy alineado con eso, digo, estos deportistas van a dejar de tener confianza conmigo. Claro. Y entonces, bueno, afortunadamente hay muchos médicos de equipo van por ese lado. En Argentina también estoy en la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, la ATD, y bueno, la verdad que la mayoría de nosotros vamos por el lado biológico Sí. cuando está bien indicado. Y también creo que lo que yo he visto en los atletas, que hoy en día tal vez están un poco más educados, ¿no? En la parte médica, en términos de que antes se infiltraban mucho con cortisona o tomaban medicamentos del dolor, narcóticos, sobre todo acá en Estados Unidos. Y hubo muchos jugadores que terminaron mal. O sea que tal vez, viste, a los 20 años hicieron no sé cuántas infiltraciones cortisona y ya a los 38, viste, la articulación estaba terminada, ¿no? Y creo que esas experiencias también han empujado a los jóvenes a decir, bueno, no quiero terminar así, hay otras opciones, ¿no? Y eso es lo que por lo menos he visto yo acá. Sí, primero, y recalcar que hoy y hace varios años la cortisona es doping positivo en Sí, infiltraciones, y eso es importante. sí, Y también comunicarlo, sí, porque hay médicos que todavía siguen infiltrando con corticoides a deportistas y los exponen a doping. sí, Es un punto. Y el otro punto es que yo creo que hoy, como todo, están las redes sociales. El deportista, cuando no está entrenando o pensando en su partido, está con su celu, y si tiene un sí, problema, busca. sí. Y nada, una vez que vos buscás, vos sabés cómo es el algoritmo, te invade información, y siempre también tiene a un compañero que ha tenido una experiencia similar. Y creo que hoy el biológico está reemplazando en la gran mayoría de las indicaciones que antes hacíamos con corticoide, incluso en la columna. Hoy en Argentina se hace poco biológico en columna, a diferencia de acá, que sé que se utiliza Se está haciendo mucho. muchísimo, en Europa también. Creo que en el día de mañana, o hoy ya mismo, creo que el plasma hoy es el corticoide del Del pasado. pasado. Sí, es una buena manera de Sí. ponerlo. Bueno, vamos a cerrar con un par de preguntas A rápidas ver, voy y... a tomar agua antes de Dale. nada. Bueno, un mito que te gustaría desterrar del PRP. Ah, creo que, no sé si es un mito y por ahí es conflictivo lo que voy a decir. Creo que la utilización de lidocaína no inhibe tanto la acción del plasma. ¿Ok? Sí, creo que eso lo hablamos un poco de cuál usar, ¿no? Si usar lidocaína o ropivacaine, que le Yes. decimos nosotros, que tal vez es un poco más básico, pero estaría bueno estudiarlo, ¿no? Sí, Porque puede ser que tal vez hay veces que las ciencias básicas nos dicen una cosa, pero clínicamente vemos otra. exactamente. Sí. Bárbaro, la siguiente. ¿Cuál es la mejor empanada de Rosario? Bueno, si no digo esto, voy a ir, me van a asesinar, pero bueno, empanada y punto, es la mejor empanada de Rosario. Un partido de rugby que jamás olvidarías. De rugby, Sí.
La final del mundo de 95, Australia, no, perdón, Sudáfrica versus Nueva Zelanda. Sí, partidazo. Sí, tremendo. Mate amargo con azúcar. El único, Margo. Amargo. La cirugía más desafiante que recordás y cómo la festejaste después. Hace poco, una reconstrucción de cápsula superior, Sí. muy compleja. Fueron 3 horas y media de cirugía y me fui a dormir una siesta después de Sí, esa para forma. festejar. Bueno, y la última, un maestro, un referente que te marcó la residencia. Daniel Slulittle, Bárbaro. mi maestro, mi socio y mi jefe también. Bueno, Franco, realmente Bueno, un gusto. Alberto. La pasé bárbaro. Espero que lo hayan disfrutado. La variedad de estudios y de cosas que hablamos, vamos a tener referencias abajo, así que hagan el clic en el link para ahí. Obviamente, si disfrutaron de la conversación, suscríbanse al canal, nos apoyarían un montón. Y bueno, un gusto y hasta la próxima. Un placer, Alberto. Hasta la próxima. Chao, chao.